Muy buenas tardes, mi nombre es Chávez Meneses Cristian Mijael y el día de hoy les voy a explicar acerca del proceso de mezcla de aire. Además del proceso de tratamiento del aire, el aire de múltiples fuentes se puede mezclar y representar en la tabla psicrométrica o carta psicrométrica. Este proceso ocurre en la unidad de manejo de aire, comúnmente conocida como AHU o en su traducción al español UTA. Por ejemplo, en el acondicionamiento de aire, el aire desde torno interior se mezcla con aire fresco exterior para reponer el oxígeno y así reducir el contenido de dióxido de carbono. Decimos que las compuertas se utilizan para regular la cantidad de aire que va a fluir. Las compuertas EA y OA generalmente funcionan al unísono para mantener constante el volumen de aire. Aquí tenemos una gráfica donde podemos ver el aire de escape EA. Tenemos las compuertas en cada uno de estos ductos. Tenemos el aire exterior OA. Tenemos el aire de retorno LA. Y en esta sección tenemos la AHU, donde se va a encontrar el ventilador de suministro y el serpentín. Aquí tenemos el aire que se va a mezclar entre estos dos ductos. Y a la salida de la AHU tenemos el suministro de aire, el cual va a ir hacia el espacio de enfriamiento. La UTA o AHU consta de un ventilador y un serpentín de refrigeración. El calor y la humedad se eliminan del aire después de pasar a través del serpentín de enfriamiento. El ventilador empuja el aire acondicionado a través de los conductos a varios espacios o habitaciones con aire acondicionado. La cantidad de aire que pasa a través del serpentín es la suma del aire de retorno y el aire exterior. Las propiedades del aire mezclado dependen de gran medida de la proporción de mezcla de las dos fuentes de aire. Podemos decir, como un ejemplo cotidiano, que cuando mezclamos, por ejemplo, dos colores, el color rojo y el color amarillo, obtenemos un color naranja. Esta analogía podemos llevarla al tema que estamos tratando. En la gráfica podemos ver que, bueno, es similar a la anterior diapositiva. Tenemos los ductos y diferentes ingresos de aire, pero la diferencia es que en este punto tenemos un flujo másico 1 y una temperatura de bulbo seco 1. Aquí tenemos un flujo másico 2, una temperatura de bulbo seco 2, y en este punto tenemos un flujo másico 3 y una temperatura de bulbo seco 3. Podemos decir que el flujo másico 1 más el flujo másico 2, ambos que entran, van a ser igual al flujo másico 3, que van a resultar en el aire mezclado. Decimos, el flujo másico 1 es el flujo másico de aire de retorno, M2 va a ser el flujo másico de aire exterior, aquí, y M3 va a ser el flujo másico de aire mezclado. Podemos considerar que en el flujo másico 2 tenemos una temperatura de 33 grados y en el flujo másico 1 una temperatura de 24 grados, como ejemplo, suponiendo, ¿no? Cuando se mezcla aire de dos fuentes diferentes, el aire resultante tiene propiedades entre las de las fuentes de aire. En la tabla psicométrica o carta psicométrica, el aire mezclado estará en una línea que conecta las dos fuentes de aire. En esta gráfica, en nuestra carta psicométrica podemos ver tres puntos, un punto medio que va a ser el punto de aire mezclado y el punto para el aire en 1, por ejemplo, el aire de retorno, y en el punto 2 tenemos el aire exterior. La ubicación exacta del punto de aire mixto o mezclado se puede determinar encontrando la temperatura resultante, es decir, la temperatura de bulbo seco 3, a partir de dos ecuaciones. Primero vamos a analizar el mismo gráfico que estuvimos viendo anteriormente,
con las entradas de flujos másicos y la resultante de flujo másico en el aire mezclado. Y utilizamos la misma ecuación que vimos hace un momento, el de m sub 1 más m sub 2 va a ser igual a m sub 3. Podemos determinar que a cada flujo másico le va a corresponder una temperatura de bulbo seco. Como se ve aquí, un flujo másico U sub 1 con su temperatura de bulbo seco sub 1. Esto se va a tomar, bueno, se va a sumar al flujo másico 2 y a la temperatura de bulbo seco 2, resultando en el flujo másico 3 y la temperatura de bulbo seco 3. De la ecuación podemos ver que M va a ser igual al flujo másico expresado en kilogramos por segundo. T sub dB va a ser la temperatura de bulbo seco en grados centígrados. Podemos suponer que en este punto existe un 90% de ingreso de flujo másico y en este un 10% de flujo másico, en el flujo másico 1. Alternativamente, el valor de T puede determinarse si se conoce la proporción de mezcla en proporción o porcentaje. Decimos que si en RA, en el aire desde torno, tenemos un 80%, y en OA, aquí en el área exterior, tenemos un 20%, podemos llegar a la conclusión de que tenemos una relación de proporción de 4:1. Como se vio anteriormente, tenemos el punto 1, donde ubicamos, por ejemplo, el aire desde torno, el punto 2, el aire exterior, y en el punto 3 tenemos el aire mezclado. Vamos a considerar el siguiente ejemplo. Dadas las siguientes fuentes de aire, necesitamos ubicar el punto de aire mezclado. Nos dan como dato que para el aire desde torno tenemos un flujo másico de 1 kilogramo por segundo, una temperatura de 25 grados centígrados y una humedad relativa del 50%. En el ducto donde encontramos el aire exterior, tenemos un flujo másico de 0,25 kilogramos por segundo, una temperatura de 35 grados centígrados y una humedad relativa de 70%. Si ubicamos estos puntos, o bueno, al menos los dos primeros puntos, el 1 y el 2, en la carta ciclométrica, obtenemos esta ubicación. Aquí, como nos dio el dato 25 grados centígrados, ubicamos la temperatura del bulbo seco en este eje. Trazamos una línea vertical y intersectamos con la humedad relativa que tenemos aquí en las curvas. Como es del 50%, estará entre 40 y 60. Trazamos una curva y nos encontramos en este punto. De la misma manera, para el punto 2 tenemos una temperatura de 35 grados aquí. Trazamos una línea vertical y con la humedad de del 70% entre 60 y 80 tenemos nuestro punto 2. Nos trazamos una línea recta entre estos dos puntos y el punto 3 estará ubicado en algún punto de esa recta. Decimos que la temperatura de bulbo seco para el aire mezclado, o la temperatura de P3, podemos decirlo así, va a ser igual a 25 por 1. Tenemos aquí la temperatura 25 por el flujo másico que es 1, más 35 por 0,25, el del flujo másico 2, entre la suma de los flujos másicos, 1 más 0,25. Operando esto, obtenemos una temperatura de 27 grados centígrados. Si ubicamos esta temperatura en este eje, encontramos la intersección con la recta en este punto. Y será este punto el cual va a ser el que va a corresponder al aire mezclado. Aparte de la temperatura de bulbo seco, la relación de humedad y la entalpía específica del aire mezclado se pueden determinar utilizando el mismo método. Utilizando nuevamente el mismo gráfico, decimos que m sub 1 más m sub 2 va a ser igual a m sub 3, como estuvimos viendo. Y para la temperatura de bulbo seco, decimos que m sub 1 por la temperatura de bulbo seco 1 más la m sub 2 por la temperatura de bulbo seco 2 va a ser igual a m sub 3 por la temperatura de bulbo seco 3.
Si hablamos con respecto a la relación de humedad, tenemos esta otra ecuación. M sub 1 por omega sub 1 más M sub 2 por omega sub 2 y va a ser igual a M sub 3 por omega sub 3. Si consideramos los valores de entalpía específica, de forma muy similar vamos a tener el valor de M sub 1 por H sub 1 más M sub 2 por H sub 2 y esto va a ser igual a M sub 3 por H sub 3. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Mi nombre es Chávez Méndez Cristian Mijael y el día de hoy les voy a hablar acerca de procesos de tratamiento de aire. Vamos a hablar acerca de la ecuación de calentamiento y enfriamiento sensibles. En base a este gráfico, como ya vimos en otras prácticas, el desplazamiento desde el punto cero hacia la izquierda o hacia la derecha va a corresponder a un proceso de calentamiento o de enfriamiento sensibles. Después de un proceso sensible de calentamiento o enfriamiento, la nueva temperatura de bulbo seco, T sub dB, se puede calcular a partir de la siguiente expresión. Tenemos esta ecuación, donde Q sub S va a ser igual a M por C del aire por delta T. Desglosando esta variación de T, podemos decir que esto va a ser igual a M por C del aire, todo por T sub dB menos T sub dB al inicio. Este valor de T sub dB puede ser en el punto 1 o en el punto 2. De esta ecuación podemos ver que Q sub S es la transferencia de calor sensible, expresado en kilowatts. M va a ser el flujo másico de aire en kilogramos por segundo. Y C del aire es la capacidad calorífica específica del aire, que es igual a 1,005 kJ sobre kilogramo por Kelvin. Vamos a considerar el siguiente ejemplo. Cuando 0,2 kilogramos por segundo de aire, que tiene una T sub dB de 30 grados centígrados y una humedad relativa de 60%, pasa por 1 kilowatt de enfriamiento sensible, ¿cuál es la nueva T sub dB y la entalpía del aire? Tomando los datos del planteamiento, decimos que la temperatura de bulbo seco es igual a 30 grados centígrados, la humedad relativa de 60% en un inicio, y cuando pasa a través del serpentín vamos a obtener una temperatura de bulbo seco y una entalpía. Esos dos valores van a ser nuestras variables. Tenemos un Q sub S que va a ser de 1 kilowatt, y vamos a utilizar esta ecuación que vimos anteriormente para poder reemplazar el valor de delta T, el cual va a ser igual a 5 grados centígrados. Si ponemos, utilizando la carta psicométrica, colocamos estos puntos con los datos que tenemos, podemos obtener un proceso de 1 hacia 2, que es en sentido hacia la izquierda, y podemos concluir que para 1 kilowatt de enfriamiento sensible hace que la temperatura del aire caiga en 5 grados centígrados. Eso quiere decir que nuestro delta T es 5 grados centígrados. Por lo tanto, nuestro nuevo T sub dB es de 25 grados centígrados. Si a un principio teníamos 30, esto va a generar una caída en la temperatura que es de 5 grados centígrados y vamos a obtener una nueva temperatura de bulbo seco de 25 grados centígrados. Y utilizando el gráfico de la carta psicométrica, nuestro valor para H va a ser de 65 kJ/kg. Trazando una línea oblicua, decimos que para esta recta, nuestra entalpía va a ser de 65. Vamos a hablar acerca de la ecuación de humidificación y deshumidificación. En la carta psicométrica, un proceso en dirección hacia arriba o hacia abajo va a generar el proceso de humidificación o deshumidificación. Después de un proceso de humidificación o deshumidificación, la nueva relación de humedad, W o omega, se puede encontrar tenemos esta ecuación, Q sub L
va a ser igual a M por L del agua por delta W. Desglosando esta ecuación, tenemos que Q sub L va a ser igual a M por L del agua, todo por W para el punto 3 o el punto 4, menos el W del punto inicial. De esta ecuación decimos que Q sub L es la transferencia de calor latente, expresado en kilowatts. Tenemos M, que es el flujo másico de aire en kilogramos por segundo, y L del agua es el calor latente de vaporización del agua, que es igual a 2,260 kJ por kilogramo. Vamos a ver un nuevo ejemplo, el cual dice, cuando se deshumidifica 0,2 kilogramos por segundo de aire con T sub dB de 30 grados centígrados y humedad relativa de 60%, con 4,52 kilowatts de calor latente eliminado, ¿cuál es la nueva humedad relativa? Partimos de la ecuación que vimos anteriormente y reemplazamos datos. Para Q sub L tenemos el valor de 4,52, para M 0,2. L del agua tenemos de la anterior diapositiva que es 2,260 y la incógnita va a ser delta W. Reemplazando, decimos que delta W va a ser igual a 0,01 kilogramo por kilogramo. Pero si trabajamos en unidad de gramos sobre kilogramo, tenemos un valor de 10. Como se vio en, bueno, si utilizamos de nuevo la carta ciclométrica, podemos ver que colocando estos puntos que hemos obtenido, del punto 1 y el punto 2, se va a desplazar hacia abajo. Tenemos una humedad relativa inicial del 60%. Bueno, una relación de humedad. La relación de humedad va a ser de 10 la diferencia. Entonces trazamos esta diferencia de humedad. En la curva de humedad relativa de 60, aquí intersectamos la temperatura de 30 grados. Y desde este punto nos desplazamos 10 unidades hacia abajo con respecto a la humedad relativa. O perdón, al valor de W. Del gráfico, la proporción de humedad inicial, como vimos hace un momento, intersectando estos dos valores de humedad relativa y temperatura de bulbo seco, encontramos el valor de 16 que corresponde a la humedad inicial, la relación de humedad inicial, y la nueva proporción de humedad va a ser de 6, desplazándonos 10 hacia abajo. Del gráfico, entonces concluimos que en este punto la humedad relativa va a ser del 23%. Vamos a hablar acerca de la ecuación de calor. Tenemos un proceso que puede ser mixto, puede ser de calentamiento y humidificación o los diferentes casos que se representan así en forma oblicua, hacia el punto A o hacia el punto B. Decimos entonces, la cantidad de calor ganado o perdido por el aire se puede calcular a partir de la siguiente expresión. Q sub T, el valor de calor total va a ser igual a Q sub S más Q sub L, igual a M por delta H, que va a ser la entalpía. Podemos decir entonces que M va a ser igual a H en cualquiera de estos dos puntos, menos el H inicial, donde Q sub T es la transferencia de calor total en kilowatts. M es el flujo másico de aire en kilogramos por segundo. H es la entalpía específica del aire en kilojoule por kilogramo. Y tenemos estos procesos para calcular el delta H, el delta omega y el delta T, con las ecuaciones que vimos en los anteriores dos casos, para Q sub S, para Q sub L y finalmente para Q sub T que vimos ahora. Obteniendo también esta relación, bueno, esta suma de calores que nos va a dar como resultado el calor total, o la transferencia de calor total. Relación de calor sensible. La relación de calor sensible se define como la carga sensible de calor o enfriamiento dividida por la carga total de calor o enfriamiento. Podemos expresarlo de la siguiente forma. SHR
que va a ser la relación de calor sensible, es igual a Q sub S sobre Q sub T. Pero dijimos que Q sub T es igual a Q sub S más Q sub L. Si tomamos datos de los anteriores dos ejemplos, podemos decir que este valor de SHR va a ser igual a 30 sobre 40 y nos va a dar un valor de 0,75. Si colocamos estos dos puntos en los dos procesos que hemos obtenido, vamos a generar estos dos puntos en la carta ciclométrica y utilizando el transportador podemos corregir el valor de SHR, el cual va a ser igual a 0,65. Conservación de masa y energía. Durante un proceso de tratamiento de aire con deshumidificación, una pequeña cantidad de masa de agua se eliminará del aire debido al proceso de condensación. El condensado posee energía y está incluido en la ecuación de conservación de energía. Sin embargo, el valor es pequeño y puede considerarse casi insignificante. Tenemos esta gráfica, el cual nos muestra datos iniciales y datos finales. Y entre estos dos puntos tenemos un proceso en el serpentín, el cual va a corresponder a un condensado. Tenemos la cociente arriba y la cociente abajo, que es el valor inicial y final. Y tenemos las ecuaciones del balance de masa de aire seco, el cual va a ser constante, va a atravesar la misma cantidad de flujo másico, y al final vamos a tener el mismo flujo másico. Entonces decimos que el flujo másico va a ser constante, igual a m sub a. Si hacemos un balance de masa de agua, decimos que m sub a1 por omega 1 va a ser igual a m sub a2 por omega 2 más m sub w del condensado. Si factorizamos y despejamos m sub w, obtenemos que este valor va a ser igual a m sub a, todo por w sub 1 menos w sub 2. Para el balance de energía, hacemos una sumatoria de valores, de flujo másicos por entalpías de entrada, que va a ser igual al flujo de transferencia de calor de salida, más la sumatoria de valores de flujo másico por H que sale. Considerando nuestro sistema, decimos que la transferencia o el flujo de transferencia de calor de salida va a ser igual a M por H sub 1 menos H sub 2 y todo esto menos M sub W por H sub W, que corresponden al condensado. La entalpía del agua se puede encontrar en la tabla de vapor del líquido saturado a presión atmosférica. Una estimación simple será la siguiente. Podemos decir que aproximadamente el valor de H sub W va a ser igual a 4,19 por la temperatura en la cual se encuentra este condensado, donde T sub W es la temperatura de condensación en grados centígrados. Si tomamos como ejemplo, podemos decir que en este punto tenemos un omega sub 1 de 12 gramos por kilogramo, y en el punto final, en el punto 2, tenemos 8 gramos por kilogramo. Esto nos va a generar un delta de W igual a 4 gramos por kilogramo. Factor de derivación, conocido como factor bypass. En la mayoría de las aplicaciones de enfriamiento, el aire que sale del serpentín de enfriamiento no está completamente saturado, ya que algo de aire no entra en contacto con el serpentín de enfriamiento. La fracción de aire que pasa por alto la bobina se llama factor de derivación, o BF. El factor de derivación se puede determinar a partir de la temperatura del agua suministrada al serpentín de enfriamiento y de los estados del aire entrante y saliente. Tenemos esta ecuación para poder hallar el factor de derivación, que nos dice que BF es igual a T sub 2 menos T sub 3, T sub 1 menos todo sobre T sub 1 menos T sub 3, donde T sub 3 es la temperatura de punto de rocío del aparato. Aquí tenemos el mismo proceso, ¿no? Desde un punto inicial hacia un punto final. Aquí tenemos la temperatura del aparato, que va a ser el serpentín.
Y en una carta psicométrica podemos trazar el proceso del punto 1 hacia el punto 2 y el punto 3 que va a corresponder al aparato. En el punto 2 tenemos el aire mezclado. En este extremo tenemos la curva de saturación al 100%. Y vamos a hablar ahora acerca de la transferencia de calor con agua helada. De este gráfico, un punto inicial hacia un punto final, con el serpentín, con caudal de, bueno, una entrada de agua y una salida. Decimos que el calor perdido por el aire va a ser igual al calor ganado por el agua. Trazamos los valores de temperatura para el aire y para el agua, con sus respectivos procesos de ascendente y descendente. Y decimos que el proceso de transferencia de calor entre aire y agua en el serpentín de enfriamiento va a ser esto en realidad. La temperatura va a cambiar con, bueno, si es aire o agua, y el proceso va a ser este. Decimos que, como vimos anteriormente, tenemos una temperatura de suministro de agua fría hacia el serpentín, de 6,9, y una temperatura de retorno que va a devolver el serpentín, que va a ser una temperatura mayor, de 12,5 grados centígrados. La tasa de transferencia de calor del agua se va a calcular con esta ecuación. El Q del serpentín va a ser igual a M del agua fría, el flujo másico del agua fría, por C sub W, C del agua, todo por T del agua fría de retorno menos la temperatura de agua fría de suministro. Decimos entonces que Q sub coil, o si queremos traducirlo, podemos decir el Q del serpentín es el calor absorbido por el agua en el serpentín, que está expresado en kilowatts. Tenemos M sub CHW, que es el agua fría, es el flujo másico de agua en kilogramos por segundo. Y C sub W es la capacidad calorífica específica del agua, que es igual a 4,19 kilojoule sobre kilogramo por Kelvin. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Muy buenas tardes, mi nombre es Chávez Benítez Cristian Miguel y el día de hoy les voy a mostrar un ejemplo resuelto de un proceso de tratamiento de aire. El ejemplo nos dice lo siguiente. Cuando se está tratando 0,2 kilogramos por segundo de aire con una temperatura de bulbo seco de 28 grados centígrados y una humedad relativa de 80%, el aire después de pasar a través del serpentín de enfriamiento tiene una temperatura de bulbo seco de 13 grados centígrados y una humedad relativa de 95%. La temperatura del punto de rocío del aparato es de 11 grados centígrados y la temperatura de suministro y retorno de agua fría es de 6,9 grados centígrados y 12,5 grados centígrados respectivamente. Nos pide que tracemos el proceso en la tabla psicométrica y que calculemos los siguientes puntos: la carga sensible, la carga latente, el caudal másico de condensado, la carga total del serpentín de enfriamiento, la proporción de calor sensible, el factor de derivación o factor bypass y el caudal másico de agua enfriada o de agua fría. Considerando los datos del planteamiento, tenemos una temperatura de bulbo seco inicial de 28 grados centígrados, una humedad relativa de 80%. Tenemos la temperatura del serpentín de 11 grados centígrados y a la salida de este tenemos, bueno, a la salida del ducto tenemos la temperatura de bulbo seco de 13 grados centígrados y una humedad relativa del 95%. Tenemos también una temperatura del agua de suministro que es de 6,9 grados centígrados
y de la temperatura de agua fría de retorno, que va a ser de 12,5. Si trazamos estos puntos, el punto inicial y el punto final en una carta circunmétrica, considerando las temperaturas de bulbo seco, tenemos las humedades relativas, las curvas que tenemos aquí. Intersectamos esos dos puntos y obtenemos el punto 1 y el punto 2. A partir de estos puntos, trazamos unas líneas horizontales y con el eje vertical podemos hallar la relación de humedad, que para el punto 1 va a ser de 19,2 y para el punto 2 va a ser de 9. Estos dos valores nos van a ayudar mucho para poder hallar el delta omega, o la variación de la relación de humedad. Bueno, empezamos la solución. Para el inciso A, la carga sensible se va a calcular de la siguiente manera. Tenemos la ecuación de Q sub S, que corresponde a la carga sensible, que es igual a M por C del aire por delta T. Tenemos el flujo másico que nos dieron en el planteamiento, que es de 0,2, por la C del aire, que es una constante, es igual a 1,005, y el delta T, tenemos la temperatura inicial, temperatura en el punto 1, que es de 28, y la temperatura en el punto 2 de 13 grados centígrados. Operando todo esto, tenemos un valor de 3,015 kilowatts. Para el inciso B, nos pide calcular la carga latente. Utilizamos también la ecuación que vimos en clases o en prácticas anteriores, que nos dice que Q sub L es igual a M por L del agua por delta omega. Reemplazando datos de la misma manera, obtenemos, bueno, vamos empezando, ¿no? 0,2 es el valor del flujo másico, L del agua es 2,260 y delta W de la carta psicométrica tenemos un valor de 19,2 menos 9. Todo ese valor nos va a dar en kilogramos por kilogramo. Lo dividimos entre 1000 para obtener la relación de gramo por kilogramo y así poder simplificar los kilogramos con las unidades del flujo másico y obtener el resultado en kilowatts. Haciendo todo este cálculo, obtenemos un valor de 4,61 kilowatts. Para el caudal másico de condensado, en el inciso C, utilizamos esta fórmula, donde M sub W es igual a M por el delta W. Tenemos el caudal másico, 0,2, y como en el anterior inciso, trabajamos con la humedad, desde la relación de humedad inicial menos la relación de humedad final entre 1000, y obtenemos un valor de 2,04 por 10 a la menos 3 kilogramos por segundo. La carga total del serpentín de enfriamiento para el inciso D se va a calcular de la siguiente manera. Reemplazando en esta ecuación, tenemos, bueno, primero vamos a hablar de la ecuación. Tenemos el Q del serpentín, que es igual a Q sub S más Q sub L menos M sub W por H W. Cada uno de estos valores ya lo hemos obtenido en los incisos anteriores. Y reemplazando simplemente tenemos aquí 3,015, 4,61. Esto vamos a sumarlo. Luego tenemos que restar el valor de M sub W que hemos obtenido. Tenemos aquí multiplicando por H sub W, el cual va a ser igual, como vimos también, va a ser igual a la constante 4,19 por 11, que es la temperatura del agua fría, del condensado, la temperatura del condensado, que va a ser de 11. Operando esto, vamos a obtener, bueno, realizamos primero esta suma, que, bueno, si analizamos bien, el valor de Q sub S más Q sub L, estas dos, nos va a dar el valor de Q sub T. Si sumamos esto, tenemos 7,625, menos. Operando este paréntesis, tenemos 0,094, y restando esto, tenemos 7,53 kilowatts. Pasamos al inciso B. Para poder hallar la proporción de calor sensible, el valor de SHR, decimos que va a ser igual a Q sub S sobre Q sub S más Q sub L, pero Q sub S más Q sub L es el valor de Q sub T. Como hemos obtenido anteriormente, reemplazamos los valores que ya teníamos
los resultados va a ser 3,015 entre 7,625 y obtenemos un valor de 0,40. Para el factor de derivación o factor bypass, simplemente trabajamos con las temperaturas. BF va a ser igual a 13 menos 11 y 28 menos 11. Y esto va a ser igual a 0,12. Finalmente, para el caudal másico de agua enfriada o de agua fría, tenemos esta ecuación. Tenemos el Q del serpentín, que va a ser igual a M por M del agua fría, el flujo másico del agua fría, por C del agua, por delta T. Si reemplazamos los valores que hemos obtenido hasta el momento y con los datos del planteamiento, para el Q del serpentín tenemos 7,53. Lo que no tenemos es el flujo másico de agua fría. Eso lo dejamos como variable. El CW, el C del agua, va a ser igual a 4,19, que es una constante. Y multiplicamos por el delta T. Tenemos 12,5 menos 6,9, que corresponden a la temperatura de agua fría de retorno, menos la temperatura de agua fría de suministro, o que entra el serpentín. Si despejamos estos valores y operamos, obtenemos que el valor de el caudal o flujo másico del agua fría va a ser igual a 0,32 kilogramos. Bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.